Durante mi primer viaje a Uzbekistán a mediados de los 60, pedí al guía oficial encargado de custodiar nuestros pasos que me mostrase una de las escasas mezquitas que permanecían abiertas. Me llevó una casi desierta y declaró al salir ante un grupo de uzbecos que la religión interesaba solamente a los viejos. Los jóvenes, dijo, se han apartado de ella. No creen ya en el Islam. Minutos más tarde, un muchacho se emparejó fugazmente conmigo en la calle y me confió en un inglés aproximativo. Los jóvenes que van a la mezquita no pueden estudiar en la universidad. El incidente me perturbó. ¿Quién tenía razón? Mi conocimiento posterior de la realidad soviética y de los pueblos asiáticos integrados en la URSS me mostró a las claras quién decía la verdad y quién mentía. Desde Gorbachov, las lenguas se han desatado y la gente ha perdido paulatinamente el temor. Escarmentadas con el ejemplo de Afganistán, las autoridades han cesado su propaganda antirreligiosa en todas las repúblicas de Asia Central. La efigie de Lenin sigue omnipresente, pero nacionalismo e identidad islámica emergen hoy a la luz del día. Así, por un vuelco irónico de la historia, las cosas han vuelto a su punto de partida después de 70 años de revolución. Quienes creían haber acabado con el Islam no han hecho otra cosa que mantenerlo intacto, incluso en sus rasgos más arcaicos, en una especie de congelador. El Islam penetró lentamente entre los siglos XI y XIX en las actuales repúblicas de Asia Central, Caucasia, Crimea y Cuenca del Volga, a través de Afganistán, Irán y Turquía. Mientras los janatos de Kazán, Bujará y el de los tártaros de Crimea formaban estados independientes o autónomos bajo la autoridad espiritual de los sultanes otomanos, estos asentaban su dominación en el Cáucaso y propagaban la fe islámica entre las poblaciones de nómadas kirguises gracias a sus vasallos tátaros. La expansión rusa del antiguo Gran Ducado de Moscovia y luego de los zares, iniciada a fines del siglo XV, barrió hacia el sur y hacia el este, sometiendo a los janatos de Kazán y Crimea, expulsando a los otomanos del Cáucaso y apoderándose a lo largo de los siglos XVIII y XIX de Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán y Kirguizia, a pesar de la Guerra Santa de los emires y sobre todo de las cofradías religiosas islámicas. A principios de siglo, la comunidad musulmana del Imperio zarista, no obstante la pérdida de su independencia política y llegada masiva de colonos rusos a los territorios conquistados, conoce un renacimiento religioso y cultural notable. Los nuevos aires de libertad de la Revolución de 1905 fomentan la aparición de numerosos periódicos que sostienen el proceso democratizador, la recuperación de las tierras expropiadas por los colonos y la lucha religioso-nacional por la autodeterminación. En abril de 1917, paralelamente a la creación de los soviets en Rusia, las shuras o asambleas islámicas se multiplican. Tras rebelarse contra las autoridades y matar a numerosos colonos, kirguises, turcomanos, uzbecos proclaman su independencia, así como los azerís, cuya república de Azerbaiyán durará 3 años. Las relaciones de los bolcheviques con los musulmanes atraviesan diversas fases. Desde la alianza de los primeros con los sectores nacionalistas más democráticos y avanzados de los segundos, hasta la represión sangrienta de todos los movimientos islámicos organizada por Stalin. Sin embargo, de la histórica proclama de Lenin a los musulmanes de Rusia y Oriente: vosotros cuyas mezquitas y oratorios fueron destruidos, y creencias y hábitos hollados por los zares y las botas rusas, estad seguros de que vuestra fe, costumbres, instituciones nacionales y culturales serán en adelante libres e inviolables. El movimiento de liberación islámico de la URSS fue primero marginado, luego combatido y por fin aplastado. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad,
a los que se acogían los dirigentes progresistas musulmanes, sucumbieron al rodillo compresor del nacionalismo gran ruso. La belleza y esplendor de Bujara y Samarcanda, preservados hasta hoy de las crueles vicisitudes de la historia y embates de la modernidad, han deslumbrado a sus visitantes desde su fundación hasta nuestros días. La lista de viajeros que han escrito sobre ellas abarca desde el imprescindible Ibn Battuta al actual bestseller libanés Amin Maalouf. El primer testimonio en nuestra lengua se remonta a los albores del siglo XV, aunque su autor, Ruy González de Clavijo, sea un desconocido para la mayoría de sus compatriotas. Su misión diplomática en la corte de Timur Lenk, denominado en Occidente Tamerlán, ha pasado a formar parte de la memoria nacional uzbeca, y su nombre aparece asociado en Bujara y Samarcanda a la imagen remota de España. Junto a la referencia a elementos fantásticos propios de la época, como al prodigioso anillo de Tamerlán, cuya piedra mudaba de color cuando alguien mentía en su presencia, el embajador de Enrique III de Castilla nos ha dejado una descripción de la capital del segundo imperio mongol, candorosa y sencilla. La ciudad de Samarcante está asentada en un llano y es cercada de un muro de tierra y de cavas muy hondas, y es poco más grande que la ciudad de Sevilla. Pero fuera de la ciudad hay muy gran pueblo de casas que son ayuntadas como barrios en muchas partes. Cada ciudad es toda en derredor cercada de muchas huertas y viñas, y cerca de la ciudad, que cuando hombre llega a la ciudad no parece sino una montaña de muy altos árboles. Y por la ciudad, y por entre dichas huertas, iban muchas acequias de agua, y entre estas huertas había muchos melones y algodones, y los melones de esta tierra son muchos y buenos, y por Navidad hay tantos melones y uvas que es maravilla. Casi 6 siglos después, las frutas lucen su generosa opulencia en los zocos y la Medina conserva, aún marchito, el encanto de antaño. Aunque gran parte de las mezquitas y medersas se baten en ruina, otros monumentos han sido objeto en los últimos años de una restauración esmerada, y el conjunto urbano, asolado y espléndido, como algunos barrios de El Cairo, infunde en el viajero familiarizado con el Islam esos sentimientos de inmediatez, admiración y melancolía que engendran, de Tánger a Asia Central, los grandes exponentes de la vieja civilización musulmana. Recorremos a pie varios mercados y en el trayecto divisamos cuadros y escenas evocadores de Turquía o Egipto, cafés al aire libre sombreados por parrales, clientes perezosamente tumbados en esteras. Algunos permanecen en cuclillas, absortos ante un vaso de té. Viniendo de Moscú, el cambio no puede ser más ameno. Agitación, dulzura, sensualidad, calor de las relaciones humanas, mayor variedad de rostros, indumentos, colores, brusco aumento de la temperatura afectiva, vivificante estereofonía de voces. La grandeza de Bujara es más antigua y precaria. Si Ibn Battuta se limitó a mencionar sus tahuías y sepulcros de santos y emires piadosos, un geógrafo de la región llamado Balji traza una estampa de ella que merece su reproducción in extenso. No he visto ni he oído jamás que existiera, en tierra del Islam, una ciudad superior a Bujara en la esplendidez de sus afueras. Pues desde lo alto de su fortaleza, la mirada, doquiera que se pose, no encuentra sino un verdor que se confunde con el del cielo.
se diría que sus castillos brillan como flámulas y los campos que rodean los pueblos cercanos parecen bruñidos como espejos. Si la villa cambió numerosas veces de dueño y sufrió violencia e incendios, su emirato se mantuvo como una bella durmiente, vetusto, irreal y sonámbulo hasta una fecha relativamente reciente. El viajero danés Olufsen, que la visitó a comienzos del 19, nos dice que el emir vivía, como en el pasado, detrás de sus altos muros almenados y sus reyes vasallos, los Bek, mantenían aún sus cortes anacrónicas en lúgubres castillos románticos. Las calles sinuosas, añadía, con sus casas de tapia y terrazas, mezquitas y medersas, no sufren de la presencia inoportuna de las viviendas europeas. Los mulats, derviches, calenders y pobres de espíritu se apretujan como hace siglos a la entrada de los santuarios. En realidad, Bujara era todavía, a mediados del pasado siglo, uno de los centros más prestigiosos del mundo musulmán. El Islam configuraba sus formas de vida, su estatus político, económico y social. El poder se hallaba en manos del clero y el sistema de gobierno, rígido, autoritario, pretendía perpetuar el orden del mundo basándose en los preceptos del Corán. El expansionismo zarista y conversión del emirato en un estado vasallo en 1868 no modificaron gran cosa, al principio, la situación político-social de Bujara. Aunque el emir gozaba del título de protector de los musulmanes de Rusia, la lenta penetración económico-cultural de los europeos originó el desenvolvimiento de unas ideas panturcas y de renovación islámica que alarmaban tanto a la policía zarista como a la casta feudal. Entre la revolución de 1905 y la del 17, conservadores y modernistas lucharon por imponer sus ideas al emir. Aliado a la contrarrevolución blanca, este fue depuesto en 1920, pero obedeciendo a instrucciones de Lenin, los bolcheviques respetaron la independencia de la República Popular de Bujara a fin de salvaguardar su ya menguado prestigio anticolonial entre las masas asiáticas. Durante 4 años, Bujara funcionó como un estado semi-independiente en el que la clase política de los reformistas musulmanes no tardó en advertir que los representantes del proletariado ruso eran los meros sucesores de los funcionarios zaristas y sus relaciones con los rusos las del protegido con su protector. El choque entre unos y otros era inevitable y adelantándose al previsible estallido nacionalista, los soviéticos abolieron pura y simplemente la República Popular de Bujara. Durante los años de guerra civil e intervención anglo-francesa, los bolcheviques mostraron, por razones tácticas, una relativa tolerancia hacia el Islam. Pero, desde 1928, asistimos a un ataque directo y frontal del partido a la cultura y religión de los pueblos anexionados por el zarismo. La agresión nazi y defección de numerosos soldados de origen tátaro, azerí o turmeno obligaron a modificar esta política. A cambio de una contribución de las repúblicas musulmanas al esfuerzo bélico de la URSS, Stalin cesó la propaganda antirreligiosa y normalizó las relaciones del poder con el desguarnecido Islam oficial. Con todo, concluida la guerra, reanudó su lucha ideológica contra el oscurantismo y, de nuevo, la definición del Islam como doctrina reaccionaria y vestigio muerto de las creencias medievales basado en invenciones y mentiras se acompañó de una ofensiva general antiislámica y de cierre de numerosos lugares de culto. Sus sucesores siguieron fielmente dicha política. Los frecuentes procesos contra terroristas y saboteadores contrarrevolucionarios, reseñados en la prensa soviética bajo Stalin, Khrushchev y Brezhnev, enmascaran el papel del sufismo popular en la resistencia nacional contra los ocupantes.
Atrapada en el dilema de promover la imagen de la URSS, amiga y protectora del Islam, ante los países musulmanes del tercer mundo, y el miedo creciente al contagio islámico de los revolucionarios chiíes y mujahidines afganos, la política brezhneviana fue incapaz de resolver unas contradicciones que equivalían, de hecho, a la cuadratura del círculo. La necesidad de diálogo con el Islam, tanto por imperativos de imagen como de control, se tradujo en la creación de una dirección espiritual de los musulmanes de Asia Central y Kazajstán, suní y de rito hanafí, con sede en Tashkent. En Uzbekistán, presentado por la propaganda soviética como la República Musulmana Modelo hasta el derrumbe del sistema y la liquidación del comunismo, la dirección espiritual de Tashkent estipendia a un cierto número de mulás destinados a satisfacer las necesidades rituales de los creyentes y dispone de los dos únicos centros de enseñanza islámica autorizados hasta 1991 en la antigua URSS: la Medersa Miri Arab de Bukhara y la del imán Ismail al-Bukhari en Tashkent. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La primera es una institución de nivel medio cuyos cursos de una duración de 7 años se consagran a la formación de los imanes y predicadores de las mezquitas registradas o de los teólogos y jurisconsultos inscritos en la Medersa Superior de Tashkent. El número de estudiantes de ambas escuelas no alcanza los 300. Este clero regular, estrechamente controlado hasta hace poco por el poder, predicaba la compatibilidad y armonía entre el marxismo, leninismo y el Islam. Evitaba toda crítica a las campañas antirreligiosas y servía de instrumento a la propaganda estatal en sus viajes a los países musulmanes extranjeros. Pero la sumisión del Islam oficial a los intereses del gobierno soviético y la dramática escasez de sus efectivos con respecto a la gran masa de fieles provocaron el nacimiento, en Uzbekistán y demás repúblicas musulmanas, de un Islam paralelo, probablemente más rico y vivo, como demuestran estas imágenes rodadas clandestinamente por un cofrade y cedidas a nuestro equipo en Tashkent. Conforme a los datos suministrados por la propia prensa soviética al comienzo de la perestroika, las mezquitas clandestinas triplicaban el número de las oficiales. Eran antiguas aljamas clausuradas o abandonadas, recuperadas por supuestos extremistas. Oratoriositos en las cercanías de algún cementerio o ermita. Casas privadas, pero abiertas a los creyentes para el cumplimiento de la Zalá. Domicilios secretos reservados a los hermanos de la cofradía. Desde 1991, el Islam ha salido de sus catacumbas y exhibe libremente su fuerza en el ámbito de la sociedad. En todas las zonas habitadas por musulmanes, las mezquitas se multiplican y numerosos líderes políticos y miembros de la nomenclatura parecen repentinamente tocados por la gracia de la revelación coránica. Hoy, las sesiones de teker o trance místico de las cofradías son moneda corriente en las repúblicas de Asia Central. Orientados por el guía, los hermanos se entregan, como en Egipto o Marruecos, a la salmodia del nombre divino, movimientos y danzas estáticas de la vía unitiva. En 1990, el Muftí de Tashkent autorizó ante una asamblea de sufís uzbecos, no obstante su desaprobación ortodoxa, la celebración pública de sus ritos en medio de una explosión de júbilo de los cofrades e impresionantes clamores de victoria. A pesar de su dispersión material, fragmentación lingüística fomentada por el poder
y diferente grado de integración en la sociedad soviética, la mayoría de los musulmanes de la difunta URSS observan las costumbres tradicionales y cumplen los ritos y ceremonias prescritos. La circuncisión, que permite distinguir al creyente del kafir ruso, se realiza ante todo por razones de identidad nacional y resistencia a la asimilación, incluso por los musulmanes no practicantes. Las insulsas bodas comunistas en la Casa del Pueblo han sido sustituidas con la presentación tradicional de los novios al juez islámico y la celebración de ruidosos festejos. Así, 70 años de presencia soviética no han conseguido eliminar algunas costumbres tenazmente arraigadas en las tribus de Asia Central, como la poligamia o la compra de la novia. Pese a los loables esfuerzos de promover la dignidad de la mujer, dichas prácticas siguen siendo moneda corriente y muestran la inutilidad de las reformas, por estimables y dignas que sean, cuando vienen impuestas por la fuerza y desde arriba. Más revelador aún de la resistencia obstinada a la rusificación es la importancia creciente del culto de los santos y romerías a sus tumbas. Si nos ceñimos al ejemplo de Uzbekistán, las peregrinaciones a las ermitas y sepulcros, condenadas no solo por el poder, sino también por el Islam oficial, atraían a multitudes sordas a las advertencias y amenazas de las autoridades. La más célebre de ellas, el mazar en el que yacen los restos del chií Bahandin Nashband, fundador de la prestigiosa cofradía Nashbandía, muchos de cuyos miembros cayeron luchando contra el poder soviético, se halla abierta hoy a los fieles bajo el patrocinio de los mulás de la Dirección Espiritual de Tashkent. El Islam oficial y el Islam popular se mezclan allí de modo inextricable. Una multitud de devotos y miembros de la cofradía acuden diariamente a rezar en la mezquita, dar vueltas rituales en torno a la tumba del santo, realizar circunvoluciones alrededor del tronco seco y talado de un árbol centenario reputado por su baraka. El ambiente del lugar evoca a menudo el de las romerías a los santos marroquíes. Los peregrinos se restauran o toman té acomodados en estrados a la sombra de los emparrados. Otros beben el agua bendita del pozo. Numerosas madres vienen con sus hijos recién nacidos para presentarlos al almocrí que recita la Fátiha o el llamamiento a la oración del almuédano al oído de la criatura y le sopla en el rostro, en el ámbito del Islam, una misma palabra, ruh, significa a la vez alma y soplo, a fin de convertirle en buen musulmán. Después de decenios de persecución y abandono, el santuario renace a la vida. En Samarcanda, el mazar de Kusan ibn Abbas, tío del profeta, alias Shah Zenda, el señor vivo, conservado por las autoridades en razón a su alto valor artístico, ha sido convertido en un museo. Pero los fieles siguen acudiendo a rezar y formular sus votos ante las tumbas de los numerosos hombres santos enterrados en el recinto. Otro destacado monumento histórico, el mausoleo de Zengi Ata, en el distrito de Kalinin, junto a Tashkent, aunque transformado durante una época en mausoleo antirreligioso, ha imantado siempre a numerosos romeros, embaídos, según la prensa bresneviana de la época, por presuntos charlatanes y tramposos. Muy significativamente, las tumbas de los sufíes caídos en la Guerra Santa, ya contra los zaristas, ya contra los bolcheviques,
son igualmente objeto de peregrinaje. Focos de oscurantismo, fanatismo y reacción, centros de propaganda nacionalista y odio religioso, en donde, con arreglo a la propaganda soviética, reinaban los impostores, holgazanes, embusteros e incluso criminales, atraen ahora a peregrinos, no solo de Uzbekistán, sino de todas las repúblicas de Asia Central. El desengaño general respecto a las virtudes del socialismo real, la desigualdad entre rusos e indígenas, la tosca estridencia de las pasadas campañas antirreligiosas han suscitado un retorno a las tradiciones encarnadas por el Islam. No es necesario ser versado en psicología freudiana o neofreudiana, dice Bennigsen, para comprender de manera intuitiva que en un medio en el que los valores culturales e históricos propios son condenados, expuestos al ridículo y prohibidos, mientras los ajenos son entronizados y presentados como modelo universal, los primeros devienen inevitablemente más atractivos e incitan a su defensa. Para muchos musulmanes soviéticos, el sufismo de las cofradías es una respuesta compulsiva a dicha permanente agresión. El desplome de la ideología vertebradora del último imperio colonial del planeta y la desaparición de la URSS descubren los problemas y aspiraciones cuidadosamente ocultos por la represión y el terror. Panislamismo y panturquismo florecen de nuevo. La comunidad de estados soberanos, creada en Alma-Ata, con la participación de las repúblicas musulmanas ya independientes, respeta los derechos esenciales de estas. Pero la explosiva situación económica y tensiones existentes entre nacionalidades y etnias ensombrece todavía el horizonte del Islam en las vastísimas estepas del Asia Central.